Antes de continuar con temas más avanzados, vamos en este video a hacer una aclaración acerca del ámbito o scope de las variables en Python, sobre todo ahora que tenemos funciones. Vamos a verlo en detalle. En el video anterior aprendimos sobre funciones sin retorno y cómo reutilizar lógica de otra función para evitar repetir código. Lo que me quiero concentrar ahora es que aquí utilizamos una variable dentro de esta función sucesión símbolos. A esa variable yo la llamé sucesión y la utilicé dentro de este contexto. Ahora bien, ¿qué significa declarar una variable dentro de una función? Esto inhabilita que esa variable se pueda usar en otras funciones, qué pasa con los nombres, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo eso en detalle a continuación. Vamos a retomar aquel ejercicio donde practicamos ciclos en la playlist de Python, hicimos el factorial de un número aquella vez usando una productoria. Si te lo perdiste, acá te dejo la sugerencia para que veas esa lógica, pero esta vez la vamos a ver en el contexto de las funciones, porque obviamente nosotros primero vamos a hacer un programa principal, ¿no? Pidiéndole al usuario el número, esto ya lo hemos visto varias veces. Si el número es positivo, seguimos adelante con el cálculo del factorial. Esta vez lo haría una función. Fíjate que me queda un programa mucho más corto de leer porque no tengo ahí ya el ciclo for con toda la parafernalia para hacer el factorial, sino que simplemente llamo a la función, me saca el valor y me lo devuelve. Y en caso obviamente de que el número sea negativo, le informamos al usuario. Estoy llamando a una función factorial que todavía está pendiente. Esta palabra pass permite simplemente que no tenga errores de interpretación, pero llegó el momento de que hagamos la lógica. Por cierto, si te perdiste qué significa esta palabra pass en ese contexto, te toca ver el video anterior donde lo mostramos en detalle. Vamos entonces a ver qué tenemos que hacer en esta función factorial. Acá tengo ya desarrollada la lógica del factorial, que es básicamente una reutilización de la misma lógica que vimos en el video de cómo calcular el factorial con ciclos en Python. Así que ahora no perdamos el foco en que esto ha sido resuelto. Vamos a probar el programa simplemente para que te convenzas de que está funcionando bien. En este caso, un número como el 5, por ejemplo, obtiene el factorial de 5, que es 120. Y si pido un número negativo como el menos 4, ya el programa ni siquiera llama a la función, porque fíjate entonces que se fue por esta rama del else a informarle al usuario. Lo que quiero analizar ahora es qué pasa con esta variable fact y qué pasa con el resto de las variables que yo ponga en funciones o en este caso en lo que solemos decir programa principal. Vamos a verlo en detalle. Cuando nosotros estamos dentro de una función y tenemos la necesidad de definir una variable que nos ayude con el trabajo, decimos que esa variable es una variable local. ¿Esto qué significa? Que esa variable no va a ser inventada o creada por Python hasta que la función no sea llamada. Fíjate que Python va a arrancar primeramente por este programa principal, va a pedir un número. Si el número es positivo, recién ahí va a llamar a la función factorial en este caso, y es allí donde nace esta variable fact con el valor 1 en la memoria. Finalmente, cuando la función termine su trabajo, se va a retornar un resultado, en este caso justamente el de la variable fact, o puede haber en ese caso otro proceso que involucre otras variables locales dentro de una función. Fíjate que en ese instante es cuando, una vez que la función termina, la variable fact se destruye y ya no es más posible acceder a su valor. Por lo tanto, verás que las variables locales están muy acopladas a las funciones que la definieron. Inclusive hay total independencia entre ellas porque podemos tener varias funciones que tengan variables locales que se llamen de la misma manera, sin embargo son todas completamente independientes entre sí. A tener en cuenta entonces que esta variable fact es local de la función factorial. Si quisiéramos, por ejemplo, imprimirla en el programa principal, entonces vamos a intentarlo. Print fact y fíjate que ya directamente, aún sin probarlo, nos está diciendo fact no está definido el propio intérprete en tiempo real. Por lo tanto, como verás, una vez más decimos que las variables locales solamente se pueden usar en el ámbito, en el scope de las funciones que las definieron. Si necesitaras, por ejemplo, que el valor de esta variable se pueda usar en otra función, bien podrías llamar a esa función y pasárselo como un parámetro, tal y como lo estamos haciendo, por ejemplo, con range, que es una función en realidad en Python, donde no sabe cuál es el número a donde tiene que terminar y por eso nosotros se lo estamos pasando como argumento. Así es como las funciones se pasan valores entre sí, porque claro, los valores son locales de la función, pero se pueden ir propagando en diferentes funciones a través del uso de argumentos y parámetros.
Pero ahora vamos a detenernos en esta parte del código. Nosotros le decimos por convención programa principal, pero la realidad es que ese concepto en Python no existe. Simplemente estamos colocando instrucciones en lo que sería el ámbito global del intérprete de Python. Por eso es que esta variable número, por ejemplo, que está alojando lo que puso el usuario como entero, vamos a considerar que es una variable global, ya que no estamos dentro de ninguna función. ¿Y qué pasa cuando una variable es global? Justamente puede ser utilizada y manipulada en cualquier lugar del programa. Inclusive, fíjate esta locura, que a pesar de que pareciera que esto se está haciendo antes del programa principal, lo cierto es que primero se va a ejecutar esto en el programa, se va a leer un número y yo podría, por ejemplo, dentro de la función factorial, antes de empezar con el ciclo for, mostrar una leyenda, algo así que diga el número global es, y ahí poner el valor de la variable número, que fíjate que fue definida en el programa principal, pero sin embargo, como es global, yo la puedo mostrar o simplemente manipular en cualquier lugar, inclusive dentro de la función factorial. Vamos a probarlo. De hecho, corro el programa, coloco un número natural como el 5, obviamente el factorial es 120, pero fíjate este efecto en el medio que es que pude mostrar ese valor global dentro de la función factorial sin ningún tipo de problema, porque claro, las variables globales, como lo dice su nombre, son accesibles desde cualquier lugar del código. ¿Qué pasa si tengo una variable local y una variable global que tengan el mismo nombre? Por ejemplo, aquí hay una variable local que se llama fact dentro de la función factorial, pero acá esta variable que aloja el resultado concreto del factorial del número que puso el usuario, la llamé el factorial, un nombre completamente diferente. Pero ¿qué pasa si yo elijo ponerle el mismo nombre, que es fact? En ese caso, ¿se me están contaminando las variables de esta forma? ¿Se está viendo como que es la misma? Bueno, primero vamos a probar el programa. Claramente, si ponemos que el número es 5, esperamos que el factorial de 5 sea 120 y está funcionando perfectamente. En este caso, fíjate que no hubo ningún tipo de problemas. En esta variable fact tuvimos el resultado de este retorno de función y no hubo ningún tipo de problemas. Veamos un caso bastante extremo pero posible. ¿Qué pasa si a esta variable fact local dentro de la función factorial le ponemos el mismo nombre que la variable que está globalmente en el programa principal? O sea, le ponemos número. En este caso, vamos a observar el comportamiento de nuestro programa. Colocamos ahora cuál es el factorial de 4, que se espera que sea 24, y está dando el resultado correcto. Sin embargo, el número global es 1. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, como verás, Python ya dejó de hacer referencia acá en este contexto a esta variable global, sino que ahora tenemos antes la prioridad de referirnos a esta variable local. Es decir, cuando tenemos ambigüedades, dentro de una función tenemos una variable local que se llama de una forma y también existe una variable global que se llama de la misma manera, obviamente la de mayor prioridad es la variable local, como verás en este comportamiento que está ofreciendo Python. Sin embargo, uno puede querer forzar a que esto haga referencia a la variable global número que está acá y no a esta variable local. Entonces, ¿cómo se haría? Para ello tenemos que venir a nuestra función, generalmente conviene hacerlo al principio de ella, y colocar la palabra global, seguido del nombre de la variable a la que queremos hacer referencia de forma global. En este caso la variable es número. Fijémonos entonces que ahora vamos a tener un comportamiento completamente diferente y prestemos atención a la salida de este programa, porque ahora si yo pido, por ejemplo, el factorial de 6, que sé que es 720, me va a decir que el factorial de 720 es 720, o sea, el resultado está bien, pero ¿qué pasó con el número original que puso el usuario, que era este 6? Bueno, simplemente se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque vamos a analizar un poco qué hizo Python. Al decir que esta función factorial va a hacer referencia a la variable número de manera global, entonces siempre estaremos nos refiriendo a una única variable que es esta. Es decir, esto ya no es más una variable local, sino que es referencia a la única variable número que está definida de forma global. Por lo tanto, si el usuario acá puso un 6, después de llamar a la función factorial ahí abajo, vamos a ver que ahora ese número se ha pisado por el número 1. Tal es así, vemos esta salida, dice el número global es 1. Y después vamos a usar esa misma variable para hacer el cálculo del factorial, quedándonos después del ciclo acá como número lo que es el 720. Inclusive podemos no haberlo devuelto porque de todas maneras, si no lo devolviéramos, tendríamos de todas maneras el resultado en la variable número si quisiéramos mostrarlo. De hecho, aquí estamos viendo que perdimos el 6 y pasamos a tener un 720. Bueno, este es el peligro de trabajar
con las variables globales. Por eso se recomienda mucho dejar de utilizar variables globales, porque inclusive esto motivó hace muchas décadas a que aparezca el paradigma orientado a objetos. Por lo tanto, te sugiero que trates de minimizar lo máximo posible lo que es el uso de variables globales y que trates entonces de usar variables locales en funciones claramente independientes entre sí y que se pasen valores a través de lo que son los parámetros. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.